Buenos días, mis hermanos y amigos. El viernes de la semana pasada culminábamos nuestra reflexión de la siguiente manera: que el tener o poseer muchas cosas o el no tener nada no eran las causantes de nuestra decepción y del mal vivir del hombre debajo del sol o en esta tierra. Termina el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, ya de edad avanzada, escribiendo una conclusión determinante: teme, honra, respeta a Dios y obedece sus mandatos. Es muy interesante que a lo largo de la Biblia, los grandes hombres elegidos por Dios en algún momento de sus vidas llegaron a la misma conclusión y honraron, respetaron y obedecieron a su Dios. Por eso reflexionaremos hoy, y es el título de este mensaje: ¿será cuestión de obediencia? En nuestro manual de vida, la Biblia, en Génesis capítulo 2, en los versos 16 y 17, dice lo siguiente. Lo leeré en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios había dado muchas órdenes positivas al hombre hasta este preciso momento, cuando le dice: solo una cosa te digo, el único mandato en forma negativa: no podrás comer de este árbol. Sabemos cuál fue el desenlace de esta historia, y lo que me llama poderosamente la atención es que al hombre, cuando le dan un mandato negativo, es lo más tentador que nos pueden decir, a pesar que tenga una consecuencia tan absoluta y nefasta como la muerte. Desde que iniciamos nuestras vidas escuchamos: no puedes, no debes, no hagas, no tomes, no mientas, no fumes, en fin, muchos mandatos negativos ante los cuales la mayoría de nosotros nos rebelamos. Hasta pudiera decir que de manera inexplicable hay algo que se levanta en nuestro interior y que busca la forma de ir en contra de ese mandamiento negativo. Aunque me lo diga mi padre, mi jefe o cualquiera que tenga la autoridad, siempre habrá un instinto a rebelarme. Vamos entonces a reflexionar basándonos en 3 aspectos por los cuales pasa nuestra obediencia. Primero, la obediencia por miedo. Creo verdaderamente que Adán y Eva, al conocer la majestuosidad de Dios, el cual los había creado y del cual conocían de primera mano quién y cómo era, a veces me cuesta pensar que hayan desobedecido. Y convencido que existía en ellos, más que miedo, el verdadero temor y respeto por el Dios al cual conocían, pero aún así fallaron. Ahora nosotros, humanos como Adán y Eva, pero con la concupiscencia o pecado en nosotros, entendiendo que nos resulta aún más difícil sortear la obediencia, aún conociendo sus consecuencias de mal, vamos en contra de esos mandamientos realizados en forma negativa. Y hacemos como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan en el libro de Éxodo en el desierto? Cuando el pueblo de Dios escucha su voz, entran en un miedo tal que le indican a Moisés que vaya él solo a encontrarse con ese Dios majestuoso, que ellos obedecerán. Me los imagino con las piernas aún temblorosas, prometiendo una obediencia total, que a la final no llevarían a cabo. ¿Saben qué es interesante, mis hermanos y amigos? Camino a los 90 días de pandemia, era impresionante los primeros días ver la ciudad de Caracas, una ciudad fantasma. No había nadie en las calles, se había decretado la cuarentena y la gran mayoría de las personas lo habían acatado y habían quedado autoencerradas. Me preguntaba, ¿qué nos motiva a esto? Lo cierto del caso es que la gente obedeció y lo hizo de manera contundente. Pero, ¿fue por respeto a las autoridades? ¿Fue porque conocíamos lo que estaba ocurriendo realmente? ¿Sabíamos o sabemos el alcance de este virus? ¿O fue obediencia por miedo? Segundo, obediencia por entendimiento. Lamentablemente Adán y Eva, como sabemos, desobedecieron la orden negativa que dio el Señor: no comerás. Más adelante en el libro de Génesis nos damos cuenta que ellos se arrepintieron de lo realizado, hubo un entendimiento. Pero aún así, el hombre continuaba a pesar de todo, comprendiendo mucho mejor y sabiendo las consecuencias de muchos de esos mandatos negativos, pero aún así lo desobedecían.
Vemos entonces, a lo largo de la palabra de Dios, que los hombres se fueron convirtiendo en obedientes y desobedientes, o para ser más precisos, en casi obedientes. Es decir, que todavía desobedecían en algunas cosas y en casi desobedientes, es decir, que todavía obedecían ciertas cosas. Esta continúa siendo la conducta del ser humano hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿qué nos está ocurriendo a nosotros? Ya muchos se cansaron de la obediencia por miedo y salen a las calles en la suposición de creer que entienden los sucesos, y mi obediencia por miedo se transforma en una obediencia según mi criterio y entendimiento. ¿Realmente mi capacidad cognitiva o de entendimiento será suficiente para obedecer? ¿Debo saber para obedecer? Tercero, obediencia por fe. Creo que Adán y Eva, después que padecieron las consecuencias de la desobediencia, entendieron que la obediencia es producto de la reverencia, el temor a Dios y fe en sus mandatos. En cierto sentido fue parecido a lo que realizó el rey Salomón, aunque éste tenía una visión más amplia del cuadro y era consciente que en su inteligencia estaba reteniendo la necedad y quería descubrir por sus medios cuál era el fin para el hombre en esta tierra. En el libro de Eclesiastés, Salomón afirma que en la inteligencia del hombre todo será vanidad. Pero la fe está contenida en la sabiduría de Dios, la única que nos hace obedientes a sus mandatos. Mi hermano y amigo que me escucha, si usted ya no tiene miedo o cree entender lo que está sucediendo hoy a su alrededor, le pregunto, ¿cree tener el control de su vida en este momento? ¿Está seguro que si obedece totalmente o a medias las reglas o medidas según su criterio, está a salvo? Solo Dios lo sabe todo. Tenga comunión con Él y obedezca su voz, y tendrá una vida plena hoy y siempre. Dios les bendiga.